Acompáñeme, por favor, abra su Biblia. En el libro de Josué. Capítulo 1. Verso 1, la palabra del Señor dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Aleluya, gloria a Dios. Esta preciosa porción de la Escritura nos es dada como ejemplo, dice la palabra del Señor, que el Antiguo Testamento y las historias que nos deja la palabra del Señor nos han sido presentadas como ejemplo en nuestra vida. Y este pasaje de la Escritura es un ejemplo muy precioso del tema que hemos estado desarrollando. Y permítame hacer una pequeña contextualización, un poquito en esa armonía de lo que hemos estado viendo. Esta vez sí vamos a necesitar de tener esos prerequisitos para poder entender lo que vamos a escudriñar esta mañana. Y para ello vamos a recordar un poco lo que hemos estado viendo. Hemos arrancado en este desafío de entender en la carta de Primera de Juan, la carta preciosa del apóstol Juan, en la que nos presenta uno de los temas más exquisitos doctrinalmente, que tiene que ver con la comunión. Esa carta, su tema es la comunión, y hemos titulado La comunión sublime al tema que empezamos a desarrollar escudriñando en esta carta. En ese transcurrir
En ese desafío encontramos de que la comunión sublime tiene muchas aristas y una de ellas está directamente relacionado con uno de los conceptos más discutidos dentro de lo que es el pensamiento humano. Y digo durante todos los tiempos, el desafío de los filósofos en todas las edades. Un tema que tiene que ver con esa declaración que la palabra del Señor nos presenta, y nosotros estuvimos ayudándonos de diferentes perspectivas de la palabra del Señor. Una de ellas, por ejemplo, fue en el libro de Salmos, el capítulo 1. Estudiábamos esa porción que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y yo quisiera que usted pudiese resaltar esa palabra bienaventurado, que es como hemos ido hilvanando este desafío que poco a poco estamos estructurando. Permítame decir así, estamos armando ese rompecabezas y está empezando a tener ya el paisaje su completa dimensión. Y hoy día vamos a hacer un esfuerzo importante presentando diferentes conceptos ya planteados en un tiempo considerable, y hoy solo lo voy a puntualizar para que lo tengamos de base en lo que hoy día vamos a escudriñar. Ese concepto, les decía, bienaventurado, que también lo escudriñamos en el libro de Mateo, ¿no? En el capítulo 5, en aquella porción muy conocida como las bienaventuranzas, en la que el Señor Jesús dice que luego de ver la multitud, empezó a enseñar a sus discípulos diciéndoles: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y habíamos mencionado de que esa expresión bienaventurado en el original, en el griego, en la Septuaginta para lo que es el Antiguo Testamento, a la traducción al griego, se utiliza la expresión Makarios. Y esa expresión Makarios tiene un impacto bien importante, amplio, tanto así que el Señor Jesús lo elige como uno de los primeros temas que Él expone dentro de su ministerio. Cuando nosotros revisamos ahí en el capítulo 5, vemos al Señor Jesús luego de que Él hace tremendos milagros durante su ministerio. Dice que le traían los enfermos y los enfermos eran sanados. Traían a los oprimidos, dice, por el diablo, y eran sanados en sus almas, en sus corazones. Los cautivos, dice, eran liberados de la opresión del enemigo. Y el Señor, cuando mira a la multitud, mirando a aquellos que eran sordos y escuchaban, ciegos que veían, cojos que andaban, paralíticos que corrían, hombres que habían sido atormentados por demonios, ahora estaban libres. Dice que les seguía la multitud. Y dice que el Señor, cuando ve a la multitud, le dice a sus discípulos: bienaventurado el hombre, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que estaba significando es el Señor diciéndoles esto a sus discípulos, es que la multitud estaba enfocando de manera equivocada el camino a la felicidad que estaban buscando y anhelando tanto en su corazón. Ellos pensaban que iban a encontrarlo en lo que estaban recibiendo, en las bendiciones que estaban recibiendo. Pero el Señor pone en orden, estaba poniendo en orden en el corazón de los discípulos, en la gente que le estaba escuchando, cuál es el verdadero camino, el camino correcto de entender para poder caminar de manera certera en ese desafío que todo ser humano tiene grabado en su corazón, el ser feliz. El Señor les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora permítame decirle así, mi amado hermano. Nosotros habíamos mencionado y decíamos por qué es importante el concepto de la felicidad. Porque yo no puedo ser un cristiano conforme al corazón de Dios si no soy feliz. Voy a decirlo de nuevo: si no soy feliz, no voy a poder ser un buen cristiano. Si no soy feliz, no voy a poder ser un buen padre. Si no soy feliz, no voy a poder ser una buena madre. Si no soy feliz, no voy a poder ser un buen esposo, no voy a poder ser una buena esposa, no voy a poder ser un buen hijo, no voy a poder ser una buena hija,
no voy a poder ser un buen amigo, no voy a poder ser una buena amiga. Por eso el Señor, cuando presenta este tema como uno de los primeros, les decía yo, estructurales dentro de lo que es nuestra doctrina y de lo que es el caminar del creyente, poder comprenderlo va a bendecir nuestra vida de una manera muy especial. Y en ese desafío de poder entender esto que está enseñando el Señor, esto que enseña la palabra de Dios, entonces hemos entrado por entender lo que es Macarios. Y decíamos Macarios en su definición, podíamos traducirlo como feliz, dichoso. Pero bueno, lo traducimos y seguimos un poquito meditando, ¿no? ¿Y qué significa en realidad? Tal vez la primera impresión que tenemos es que tiene que ver con la alegría, tiene que ver con estar contento, voy a decir entre comillas. Tendrá que ver con un estado emocional de mi corazón. Permítame decir, alguien podría estar triste y ser feliz. Dice el apóstol Pablo que hay una tristeza que a vida eterna permanece. Quiere decir que hay una tristeza que nos lleva al arrepentimiento y eso trae nuestro corazón con el arrepentimiento la salvación. Pero hay otra tristeza, dice, que lleva y es para muerte. Es aquella que no lleva al arrepentimiento. Entonces permítame decir lo siguiente, mi amado hermano. En ese desafío de poder entender lo que es Macarios, entender lo que es la felicidad, como concepto ahora muy importante de saber, estoy entendiendo entonces de que yo fui diseñado para ser feliz, de que Dios me creó para que yo sea feliz, que no depende de si tengo problemas o no tengo. Hay personas que piensan de que la percepción natural de cada ser humano es la felicidad debe ser la ausencia de problemas. Pero permítame decirle que no es así. No es así en su presentación plena en la palabra del Señor, de nosotros poder entender lo que es la felicidad. Y en ese desafío hemos planteado definiciones que nos permitan entender de manera más coherente, más estructurada. Y luego de muchas generaciones de filósofos, pensadores, proponiendo el tema de la felicidad, algunos muy conflictuados proponen, dicen, la felicidad es imposible de definir, porque la felicidad es un estado subjetivo. Cada uno es feliz a su manera. Lo que le hace feliz al uno no le hace feliz al otro, y entraron en una contradicción. Entonces esto que para él es feliz, para mí no es feliz, y hay una contradicción, hubo una confusión, y fueron pensando y proponiendo hasta llegar a un momento muy interesante y proponer al fin una definición coherente con la palabra de Dios. Una definición que ya ustedes se saben de memoria, ¿no? Los hemos estado desafiando. Dígale al de al lado, ¿qué es felicidad? A ver, defina. A ver si estuvo la clase anterior. A ver, de examen. Y habíamos dicho que la felicidad es la satisfacción del deber cumplido, el objetivo alcanzado, la meta lograda, la misión cumplida. Ya está Antiluchi en felicidad. Gracias al Señor ya podemos decir la definición, me la sé. ¿No? Ahora miren lo que vamos a hacer, mi amado hermano. Permítame ahora utilizar un poquito de técnicas de educación para hoy día no hacer tan una predicación, tal vez un poquito más enseñanza. Y para ello vamos a estructurar de la siguiente manera. Miren ustedes, en el proceso enseñanza-aprendizaje hay algo que es muy interesante, que tiene que ver con la presentación del concepto, vamos a decir, de lo que yo estoy queriendo instruir. Una muy buena práctica es un ejemplo que me pueda graficar lo que estoy aprendiendo. Algo así, me enseñan un teorema y luego un ejemplo va a ser muy importante para la comprensión. Y luego, si yo me quedo con el teorema, el ejemplo, y no lo pongo en práctica, no aprendí, solo recibí información. ¿Está bien? Entonces el aprendizaje se completa cuando yo lo que recibí, me pusieron un ejemplo, lo entendí, y cuando lo comprendí, lo aprendí, voy a decir así, para aprenderlo,
yo tengo que ponerlo en práctica. Solo, voy a decir así, cuando y solo cuando yo pongo en práctica lo que aprendo, o lo que recibo, la información que recibo, la instrucción que recibo, entonces la aprendo. Si no, no la aprendí. Por eso el Señor dice, miren, luego de que predica, en capítulo 5 de Mateo, el Señor termina diciendo así: muy bien, yo voy a compararlos. Lo voy a comparar de esta manera. Voy a compararlos a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los vientos y soplaron las tempestades y los ríos vinieron, golpearon, la casa cayó, dice, porque no tenía cimientos. Así es el hombre, dice, que escucha mi palabra, escucha lo que les he dicho y no lo pone en práctica. Pero ahora dice, voy a comparar a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, las tempestades, los ríos golpearon y la casa permaneció firme porque estaba edificada sobre la roca. Este es, dice, el hombre que escuchó estas palabras y las puso por obra. Amén. De tal manera que hoy día vamos a hacer este segundo intento de poder comprender esto que hemos estado discutiendo. El anterior domingo también estuvimos trabajando sobre este tema, de poder entenderlo. Había sido muy importante que yo entienda el tema de la felicidad, que yo entienda cuál es su relación con aquella comunión sublime. Y hoy día vamos a poner un ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy gráfico, que la palabra, muy exquisito, muy precioso, que la palabra del Señor nos presenta en la vida de Josué. Y vamos a ver cómo aquí lo que hemos estado aprendiendo, ahora vamos a decir, muy bien, eso que aprendí, ahora yo voy a escudriñar en la vida de Josué. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde encaja cada uno de estos escenarios que acabamos de aprender? Amén. Y permítame decir así, vamos a arrancar hoy día desde aquella cúspide de la definición de la felicidad. Voy a repetirlo. La felicidad es la satisfacción del deber cumplido, el objetivo alcanzado, la meta lograda, la misión cumplida. Muy bien, cuando decimos la misión cumplida, vamos a entender ahora ahí, habíamos definido dos aspectos con respecto a la misión. Decíamos que la misión es la razón de ser de una persona, de una organización, de una institución, de lo que usted quisiera definir su misión. Quiere decir, ¿cuál es el motivo de su existencia? Para nosotros sería, ¿cuál es la razón para que Dios me haya creado? A eso llamamos nosotros la misión sublime. Habíamos mencionado, hay dos misiones, dos tipos de misión en la vida del ser humano: la misión sublime y la misión particular. La misión sublime tiene que ver voy a decirlo así, la misión sublime es común para todos nosotros. La misión sublime es la misma para mí, para usted, para cada uno de nosotros, para todos, para mi hijo, para mi papá, para mi hermano, para todos. La misión sublime quiere decir la misión más alta, la más grande misión, la misión excelsa para el motivo de nuestra creación, se llama la misión sublime. Y ese motivo excelso es la razón por la cual nos creó Dios. Dice la palabra del Señor que Dios nos creó para tener comunión con nosotros. Para tener comunión. Entonces, yo debo comprender. Habíamos mencionado nosotros, recordando ahí en el libro de Génesis, cuando estaba Adán y Eva, y habíamos mencionado, habíamos dicho, miren, el tema cuando estaba ahí el árbol de vida y el árbol del bien y del mal. Más allá de que nosotros tengamos la perspectiva, tengamos la sensación de que tiene que ver con una manzana que comió, y se inventaron que era manzana, pues no dice la palabra que era manzana, pero no importa, ¿no? Y aquel fruto de que decía del árbol del bien y del mal, comieron Eva, comió Adán. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver? Era ese árbol y muchas cosas se plantearon. Algunos llegaron a niveles un poquito más interesantes de entender que tenía que ver con la desobediencia
Está bien, pero hay algo más intenso, hay algo más de fondo, mi amado hermano, que yo necesito entender. Ahí en el principio de la palabra del Señor, yo debo entender que lo que le pasó a Adán y a Eva es que tenían una propuesta de parte de Dios. Ellos se enfrentaron a una proposición de parte de Dios, sublime y excelsa. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con la prerrogativa, voy a decir así, de decidir, de tomar la decisión. Escuche bien ahora, de tomar la decisión de tener o no tener comunión con Dios. Y ahora esa comunión, mi amado hermano, está estrechamente relacionada con la obediencia. La comunión con Dios tiene que ver en una relación en la que yo debo comprender, mi amado hermano, que Él es el Señor y yo soy el siervo. Y ahora permítame que yo haga una pequeña curva y podamos ver aquí en el libro de Josué todos estos conceptos que acabo de mencionar. Nosotros los podamos ahora encontrar aquí en la palabra del Señor, en este escenario, en la vida de Josué. Yo quisiera que usted pudiese poner atención y nosotros pudiésemos buscar, escudriñar dónde se encuentra la misión sublime en la vida de Josué. Aquí, en este principio del libro, ¿dónde encuentro? Cuando estoy viendo, cuando se está revelando delante de mis ojos esta misión sublime. Mire usted, mi amado hermano, la palabra del Señor, permítame parafrasear un poco. El Señor le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa declaración tiene una característica muy especial, porque el Señor estuvo con Moisés. Dice que caminó con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, dice la palabra del Señor. Que es lo primero que el Señor estaba diciéndole a Josué. Mira, Josué, lo primero que debes entender, estaba poniendo en orden en la vida de Josué. Estaba diciendo el Señor: mira, la misión sublime para tu vida, permítame parafrasear, es que tú puedas volver a la comunión conmigo. Dice la palabra del Señor, Josué aquí tenía ya 80 años cuando recibe esta palabra. Su escenario era una tragedia. Josué tenía una dependencia muy especial con Moisés. Moisés había salido a buscar la presencia de Dios y no volvió. Y el pueblo ya estaba desesperado, estaba preocupado. No vuelve Moisés. Y Josué también estaba preocupado, porque él tenía en su corazón, en su vida, un escenario, en su escenario, claro, el tema de apoyar, estar en el equipo íntimo de Moisés y pelear junto a él. Pero ahora estaba en un escenario en el que Moisés posiblemente había muerto. Y el Señor le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Le confirma algo que él no estaba queriendo escuchar, no estaba queriendo entender cuando le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, le dice el Señor: levántate. La expresión en el original, levántate, no es que estaba Josué sentado o estaba Josué en una hamaca y esperando a cuándo llegará Moisés. No sé, la verdad, vamos a ver. No estaba. La expresión en el original dice, cuando le dice levántate, está hablando de su estado de ánimo. Josué se encontraba derrotado, Josué se encontraba deprimido, Josué se encontraba asustado, Josué se encontraba con incertidumbre en su corazón, angustiado seguramente. Él estaba percibiendo que Moisés, lo más probable es que había muerto. Y ahora el problema para el pueblo era terrible. Era un pueblo duro de servir, dice la palabra del Señor. Era duro de dirigir, difícil de dirigir. Un liderazgo como el de Moisés era un liderazgo poderosísimo en el Señor. Y ahora Josué estaba encontrándose en un escenario tan difícil para su vida. Entonces la palabra del Señor dice que el Señor le habla a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues tú levántate, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que le juré a sus padres que se las entregaría a ellos. Y el Señor le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo primero que debemos entender, mi amado hermano, en ese concepto de la felicidad, a ver si lo podemos hilvanar ahora,
¿Por qué estamos hablando del tema? En el concepto de la felicidad. Dice que tiene que ver con la misión cumplida. La misión más alta, más sublime en tu vida tiene que ver con la comunión con Dios. Por eso el Señor, cuando le habla y le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó en este libro de la ley. Le dice: de día y de noche meditarás en él. No te apartarás de él ni a izquierda ni a derecha, sino que tú tendrás cuidado y de día y de noche meditarás en él. Lo primero que está poniendo en orden el Señor es que no hay nada más importante en nuestra vida, mi amado hermano. Nada más importante en nuestra misión, en nuestra, voy a decir, en nuestra completitud para la felicidad, que nuestra comunión con el Señor. Esa es la comunión sublime, mi amado hermano. Y aquí, en este escenario, el Señor, cuando habla con Josué, instruye a Josué y le dice: Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el Señor, mi amado hermano, el Señor estaba trayendo a la memoria de Josué, porque Josué era muy cercano a Moisés. Dice la palabra del Señor que Josué, el joven Josué, hijo de Nun, dice, no se apartaba del templo, del tabernáculo, dice, todos los días de su vida. Qué tremenda declaración, mi amado hermano. Este varón, este jovencito, en ese tiempo un hombre, ya un hombre de guerra, era general del ejército, había peleado contra Amalek. Y dice la palabra del Señor que era un hombre valiente que había aprendido, había entendido su anhelo más grande de Josué. Lo que más admiraba de Moisés, lo que más quería de Moisés, era aquella comunión que tenía Moisés con el Señor. Y dice la palabra del Señor que Moisés caminaba y hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Y entonces el Señor le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y voy a decirle algo, mi amado hermano. Esto tiene que ver, ahora permítame hilvanar ahí, ahora con el tema de Adán y Eva, mi amado hermano. A veces nosotros decimos: ¿qué le pasaría a Adán? ¿Qué le pasaría a Eva? ¿Cómo fue que decidieron? ¿Cómo decidieron por el tema del árbol del bien y del mal, aquel fruto? Trajeron tanta desgracia para toda la humanidad. ¿Qué les pasó a ellos? Pero permítame decirle, mi amado hermano, que es algo que cada uno de nosotros también enfrentamos. Escuche bien lo que le digo, mi amado hermano. Enfrentamos también posiblemente cada día. Cada día nosotros decidimos si es que vamos a elegir el árbol del bien y del mal, o vamos a elegir el árbol de vida o de la vida. ¿Y cómo así? En el fondo de aquel escenario, mi amado hermano, cuando Eva charló con la serpiente le dijo así que no pueden comer de los árboles del huerto. Y Eva se puso a charlar con el enemigo, y es un gran error, mi amado hermano. ¿Qué tenía que ponerse a convencerlo al enemigo? Dice que Eva miró y le dije: no es así. Todos los árboles podemos comer, incluido el árbol del bien y del mal. El árbol que no podemos comer es del árbol del árbol de la vida, sí podía comer. Del árbol del bien y del mal es que no podemos comer, porque dice el Señor que el día que comamos moriremos. Entonces el enemigo le dice: ¿sabes qué? No va a pasar así. No es que vas a morir, sino que el día que tú comas, sabe Dios que serás igual que Él. Serás igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Y a veces ese tema no es tan fácil de entender de un primer impacto. Cuando uno lo lee, no entiende qué es lo que está pasando. Pero en el fondo, mi amado hermano, en la esencia de lo que está aconteciendo ahí, es que el Señor había puesto delante de Adán y de Eva lo siguiente, mi amado hermano. Esto funciona así, y es importante entenderlo, porque si no, nosotros vamos a quedar con un evangelio, mi amado hermano, a la mitad. Vamos a quedar como aquellos que estaban viniendo por el Señor, por los milagros, por la bendición. Dios quiere hacer milagros con nosotros, quiere, mi amado hermano.
Dios quiere bendecirnos, quiere, mi amado hermano. Pero yo quiero que usted sepa que hay algo que Dios quiere por sobre todo aquello, y es tener comunión con cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios. Ese fue el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Y la pregunta que Dios le hizo, el desafío que Dios le entregó a Adán y a Eva, en el fondo tiene que ver con esto, mi amado hermano. ¿Tú quieres tener comunión conmigo o no quieres tener comunión conmigo? Aquel día, cuando estuvieron frente al árbol del bien y del mal, la propuesta de Satanás era más o menos así: si tú comes de este fruto, entonces tú sabrás el bien y el mal y podrás tomar tus propias decisiones. Esto tiene que ver, mi amado hermano, ese tener comunión con Dios tiene que ver en reconocer al Señor como tu Señor y tu ser su siervo. Pero hoy día está tan complicada la situación, mi amado hermano, que hoy día se está predicando de una manera muy extraña, voy a decir así. Porque ahora la enseñanza, más o menos, a veces uno mira, ¿no? Los títulos de algunos libros, la verdad, que dice así: gobernando el cielo desde la tierra. Y yo digo, misericordia. ¿Sabe cuál es la enseñanza? Que lo que usted diga, eso va a ser Dios. Y empezamos a distorsionar tan terriblemente, mi amado hermano. Tan terriblemente, porque tiene que ver en que yo quiero hacer ahora lo que yo quiero. Hay una distorsión tan seria de decir, muy bien, ahora Dios va a hacer lo que yo declare, lo que yo diga, lo que yo mande, se va a hacer. En una verdad, en una enseñanza que no es correcta como se la está planteando. Permítame decirlo de esta manera, mi amado hermano. Es importante entender que el Señor es el Señor y nosotros somos sus siervos, mi amado hermano. Cuando empieza este libro, ¿sabe qué dice? Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Sabe qué significa? Que Moisés era siervo de Dios. Moisés era siervo de Dios, había entendido que no hacía lo que quería. A ver, lo voy a decir un poquito más coloquial para que se entienda, como se los digo a los jóvenes el sábado. ¿Sabe qué, mi amado hermano? ¿Sabe cómo funcionaba esto? ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? ¿Sabe cuál es la propuesta? Muy bien, ¿cómo quieres caminar? Esa es la propuesta. ¿Quieres caminar bajo mi dirección? Sujeto a mí, bajo mi voluntad. Esa es la propuesta de Dios. Pero tú tienes la decisión de decir quiero o no quiero. O quieres, la otra propuesta es caminar conforme a tu voluntad. Mire, voy a decir algo, no suena muy diplomático, pero permítame decirlo por favor para que se entienda. O quieres hacer lo que te da la gana. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Esto es tan complejo porque es algo que el enemigo, esta misma propuesta, el enemigo la siguió proponiendo durante toda la historia. Hay una filosofía que gobierna nuestra filosofía, no nuestra, voy a decir, la filosofía actual se llama el humanismo. Mire usted, a veces nosotros no lo captamos. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Mire lo que dice, usted es bachiller ¿en qué? En humanidades. Misericordia, ni sabíamos que habíamos sido bachiller en humanidades. Habíamos sido bachiller en humanismo. ¿Sabe qué significa? El humanismo propone que el hombre no necesita de Dios para ser feliz. Propone que el hombre es el superhombre. Escribe un gran autor secular, ¿no? Respetado en el mundo, diciendo de que el hombre no necesita de Dios. El hombre tiene la capacidad de poder dirigir su vida, hacer lo que le da la gana. Perdón que yo lo exprese así, pero necesito que se entienda. Entender, mi amado hermano, una línea que nos hace hijos de Dios, entender el evangelio completo, mi amado hermano. No aquel evangelio en el que nosotros somos los que tomamos las decisiones, en que nosotros tenemos un proyecto y le decimos, Señor, tengo un proyecto y necesito tu ayuda. ¿Quién es el Señor? Permítame ponerlo en orden, mi amado hermano. El tema funciona de la siguiente manera. El tema funciona. El Señor le dice a Josué, no fue que Josué le dijo, Señor, tengo un plan. Yo quisiera, Señor, entrar a la tierra prometida, ¿no? Y repartirla a tu pueblo que le prometiste. ¿Fue así que sucedió? No, mi amado hermano, ¿sabe cómo sucedió? La palabra del Señor dice que lo vio a Josué que estaba devastado,
Y el Señor le dijo: levántate, Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Levántate, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que yo le juré a sus padres que se la daría a ellos. ¿Sabe cómo funciona, mi amado hermano? Entender que lo primero que Dios quiere en la vida del ser humano es que tenga comunión con Él. Luego usted va a recibir la misión particular. Josué recibió la misión sublime. Le dijo: tú de día y de noche meditarás en mis palabras. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sabe qué significaba eso? Moisés caminaba con el Señor y charlaba cara a cara con el Señor. El Señor le dice: ¿sabes qué, Josué? Tu sueño, tu anhelo se va a cumplir. Vas a tener comunión conmigo. Eso es lo que dice, que Josué paraba todo el día en el tabernáculo. Amaba la presencia del Señor. En ese tiempo él no podía, solo Moisés, entrar en su presencia de esa manera. Pero lo que más anhelaba, Josué no anhelaba el poder, Josué no anhelaba mandar, Josué no anhelaba la presencia de Dios, anhelaba Josué. Y dice la palabra del Señor, mire, mi amado hermano, la palabra del Señor dice que el Señor, cuando habla con Josué, le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues tú levántate, porque tú repartirás a este pueblo. ¿Sabe qué es importante de entender, mi amado hermano? Entender lo dulce, poder comprender lo dulce, lo delicioso que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso es la comunión sublime, es poder entrar en su presencia. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Esto va entrando desde niños. ¿Sabe qué? Muchas veces los niños, los adolescentitos, sueñan, anhelan y dicen: yo quiero tener 18 ya, porque cuando yo tenga 18 yo voy a hacer lo que me da la gana. Perdón que yo lo exprese así. Las mujercitas dicen: yo voy a tener 18 y ahí sí. Voy a trabajar, voy a tener mi plata, yo voy a decidir, yo voy a hacer, y voy a salir con quien quiera, me voy a casar con quien me dé la gana. Eso es si no lo entendemos. Eso es si no nos dimos cuenta que el enemigo fue urdiendo y tramando para que desde niños estemos preparados para no obedecer a Dios, para no preguntarle. ¿Sabe qué? Es difícil de entender que el evangelio, y permítame que yo les diga la verdad, mi amado hermano, pueda predicar la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres, mi amado hermano. El evangelio, mi amado hermano, es reconocer al Señor como tu Señor, es aceptarle como tu Señor. Y ¿sabe qué? Dicen, de boca me dicen Señor, Señor. Dice que de boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Muchos me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. ¿Sabe qué significa? No es el Señor de tu vida. Si tú no le preguntas al Señor antes de tomar una decisión, si tú no le preguntas para los pasos que vas a dar en tu vida, Él no es tu Señor, mi amado hermano. Perdón que yo te lo diga así. Y esa es la misión sublime. Ese es el volver a aquel camino perfecto, hermoso, delicioso, de poder decir: Señor, heme aquí que tu siervo oye. Qué hermoso, mi amado hermano. Esos profetas que le entendían, mi amado hermano. Que hoy día nosotros podamos entenderle también, que podamos presentarnos, como dice el apóstol Pablo, como sacrificio vivo en olor fragante, si entendiéramos qué significa. ¿Sabe qué significa? Renunciar a mi yo, renunciar a lo que me da la gana a mí, para decir: Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida. Que podamos entender ese Padre nuestro cuando dice: venga tu voluntad, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero hoy se está predicando que todo lo que usted diga, lo que usted haga, lo que usted quiera, el Señor va a tener que, y ya más o menos le damos instrucciones. Ya no se entra delante del Señor, pero el Señor: Señor, habla porque tu siervo oye. Ya nadie dice así, mi amado hermano. ¿Sabe cómo son las oraciones? Señor, yo declaro, yo ordeno, yo decreto, yo digo y recontradigo. Mi amado hermano, yo no estoy queriendo, voy a decirlo de nuevo, con mucho temor y cuidado. No quisiera ir en contraposición con la fe, pero hay una línea muy delgada. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Hay una línea muy delgada, mi amado hermano, entre lo que es la fe y una declaración de orden positiva, negando el señorío de Dios. Yo debo entender, mi amado hermano, que Él es el Señor, que yo debo presentarme delante de Él humildemente. Debo pedir, dice, con toda oración y ruego delante de Dios, porque Él es el Señor, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que yo no estoy para mandarlo, mi amado hermano. Es hermoso entender que yo me puedo presentar y decir: Señor, habla porque tu siervo oye. Y sabe que es hermoso, mi amado hermano, hermoso empezar a entender y a caminar. Cuando yo recibí esta palabra cuando chico, más jovencito, ¿sabe qué? Entrar en su presencia, poder entender este tema de decir: Señor, habla porque tu siervo oye. Recuerdo cuando caminaba todavía por la universidad y yo le decía al Señor: Señor, habla porque tu siervo oye. El Señor me decía: ¿sabes qué, siervo? Amado, hoy quiero que tú le hables a 2 personas. Él me daba el número de personas. Sé que puede ser un poquito difícil de entender, pero después me pregunta. No hay problema. Algunas veces me pregunta, me dice: pastor, ¿cómo que le habla al Señor? O sea, ¿cómo lo escucha? Digo, ¿no? Le mando un mensaje, ¿no? Pero déjeme decirle así y luego le explico. El Señor me decía: hoy le vas a hablar a 3 personas. Y le voy a decir, no era fácil. Había que ser esforzado y valiente. Yo tenía 18 años. Entonces llegar a la universidad era... Yo llegaba y entonces yo decía: muy bien. Miraba a todos mis compañeros, hasta los que no eran compañeros. Salía a los breaks y entonces iba al cafecito y miraba. Yo decía, los miraba a todos con cara de sospechoso, ¿no? Claro, decía después: ¿será este hermano? ¿Será esta hermana? ¿Quién será? A quien el Señor eligió para que yo pueda entregarle su palabra. Recuerdo previo a una clase de física, mi profesor Locango, el de física. Estos físicos son así. Y resulta que cuando yo salgo, no llegaba, estaba atrasado el profesor. Salí al pasillo 2º piso en los módulos. Y yo orando al Señor: Señor, ¿no? Me faltaba una persona. Y le digo: Señor, me falta una persona. ¿Quién es, Señor? Y veo una compañera que estaba mirando al horizonte, ¿no? Como dicen, al infinito, ¿no? Entonces le digo: Señor, dame fuerza, dame. Pues no es fácil, ¿no? Pero para un pelado, yo era jovencito, entonces no me era fácil. Tal vez hoy día me sería más fácil, pero en ese tiempo no me era fácil. Entonces me fui y le digo a la compañera: mira, te va a ser difícil entender lo que te voy a decir, pero Dios me ha mandado a decirte que Él te ama. Y empecé a hablar lo que el Señor había puesto en mi corazón. Y entonces la chica empezó a llorar. Y justamente ella ya charlando conmigo, llorando ahí en el 2º piso de los módulos, aparece el profesor para mi problema. Porque pasa el profesor, me mira y me dice: y yo te reprendo en el nombre de Jesús. Te ato, Satanás. Suelta. Cada que me veía era para problemas. Oliva, tremendo Oliva. Y pasaba por mi lado: tremendo, ¿no? Le hace llorar a la pelada. Y yo lo miraba: te ato en el nombre de Jesús. Cuando usted entre en su presencia, mi amado hermano, cuando usted le diga al Señor, cuando le digamos al Señor: Señor, habla porque tu siervo oye. Cuando usted se anima a decirle: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a entender, mi amado hermano, lo que es el Evangelio de Jesucristo. Vamos a entender lo que es ser siervo del Señor. Vamos a entender que Él es nuestro Señor. Vamos a poder decir: Señor, y va a sonar bien.
Cuando nosotros, mi amado hermano, reconozcamos que Él es el dueño de nuestra vida. Mire, se lo voy a poner ahora un poco difícil. Eso que usted leyó ahí de Adán y Eva, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, es eso. Cuando el enemigo le dijo, no vas a morir, sino que vas a saber el bien y el mal, y vas a ser igual a Dios. ¿Sabe qué le estaba diciendo? No necesitarás de Dios. Cuando tú comas de este fruto vas a saber todo lo que necesitas saber, y tus decisiones las vas a tomar sola. Y lamentablemente Eva y Adán, para no achacarla a Eva nomás, tomaron la decisión de hacer su voluntad. Tomaron el camino de decir, no queremos la comunión con el Señor, porque tendría que ser nuestro Señor y tendríamos que decirle a Él cada paso que vamos a dar. Queremos ahora ser autónomos. Insisto, no estoy en contra de la autonomía. Quiero hacer lo que yo quiera. Eso es, mi amado hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar y decidir cada día también. Cada día yo tengo que decir, Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Señor, voy a hacer lo que quiero, lo que tú quieres. ¿Quiere que le diga algo, mi amado hermano? Una de las últimas luchas que el Señor venció, que el enemigo trató de hilvanar, fue en el Getsemaní. Aquel día tan intenso, el Señor de rodillas, en un momento sublime, le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo quiero que usted sepa, mi amado hermano, que el Señor también, en su condición de 100% hombre, 100% Dios, como hombre tuvo que enfrentar esa misma decisión. Aquella decisión de decirle al Señor, Señor, si es posible. Mire usted, el Señor Jesús diciéndole al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero mire esto hermoso, sublime, excelso, delicioso. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Pero, Señor, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ese es el evangelio de Jesucristo, mi amado hermano. Que usted pueda decir, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, Señor. Si tiene que venir mi suegra, que ven. No, perdón. No queremos hacer problema. Se borra esa parte, por favor, de la grabación. Y perdón formalmente a toda la suegra. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Entonces, escuche bien lo que voy a decirle. Entonces usted le entendió al evangelio. Entonces usted llegó a un momento en su vida de madurez espiritual, cuando usted es capaz de decir, Señor, que no se haga como yo quiero. Señor, buscar su voluntad y caminar buscando su voluntad es dulce, agradable y perfecta. La actitud de Josué fue preciosa. Dice que Josué se levantó y dijo al pueblo, prepárense porque en 3 días vamos a cruzar el Jordán. Yo quiero que usted sepa que cada uno de nosotros vamos a tener que cruzar el Jordán. Vamos a tener que enfrentarnos también, mi amado hermano. Vamos a tener que decidir. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Josué? Todo lo que pise la planta de tu pie será de ustedes. Todo lo que ustedes pisen va a ser de ustedes. Y esto va a ser así también, mi amado hermano. El Señor le dijo, esta tierra prometida que yo les prometí, yo te la voy a entregar para que tú la repartas. Voy a entregarla al pueblo que yo les prometí. Señor, yo te doy gracias, Padre bueno. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a entender, Señor amado, lo hermoso, lo precioso del evangelio.
lo dulce que es tu presencia, Señor, lo agradable que es tu voluntad, Señor amado. Porque tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. No permitas que caminemos, Señor, en nuestra propia voluntad, en nuestra propia sabiduría, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres caminar, Señor, con nosotros. Que nosotros caminemos contigo, Señor amado. Ayúdanos a entender que el propósito sublime en nuestra vida, la misión sublime, es que podamos tener comunión contigo, Señor. Que cada uno tiene una misión en particular, así como también la tuvo Josué, que era repartir la tierra a su pueblo. Que tú nos puedas revelar cuál es tu voluntad en nuestra vida, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor amado, para tu reino? ¿Cómo quieres que te sirvamos, Señor amado? Que podamos entender que es parte de la felicidad, Señor, que solo seremos felices cuando cumplamos tu propósito en nuestra vida, cuando cumplamos la misión sublime y la misión particular, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Escríbela en nuestros corazones, Señor amado, como un sello, Señor, para que no lo olvidemos, Señor, para que lo pongamos por práctica en nuestra vida, Señor amado. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.